Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de clases de mecánica de la motocicleta, aunque hoy estrenamos sección, la cual vamos a llamar mantenimiento. Y en esta sección los vídeos que aparezcan pues serán de las diferentes operaciones que son muy aconsejables para hacer a vuestras motos. Empezamos. Como ya habéis visto en la pizarra, hoy vamos a hablar del famoso reglaje de válvulas. Y ya os he puesto aquí las preguntas más frecuentes que os las voy a contestar para que entendamos qué es el reglaje de válvulas. Bien, la primera es ¿qué es y para qué sirve? Bien, el reglaje de válvulas es el ajuste entre la distancia del elemento empujador de la válvula y la propia válvula. ¿Esto qué quiere decir? Como hemos visto en vídeos anteriores, el elemento empujador puede ser el árbol de levas mediante la leva o el balancín. Entonces, cuando realizamos un reglaje de válvulas, lo que ajustamos es la diferencia entre estos dos elementos y la válvula. La siguiente pregunta es ¿qué importancia tiene? Bien, cuando el motor coge su temperatura de funcionamiento, estos materiales dilatan. Entonces, al dilatarse, ocupan esa distancia. ¿Qué pasaría si esa distancia del reglaje de válvulas fuese menor? Cuando los materiales dilatasen, la válvula quedaría pisada por el árbol de levas o por el balancín, haciendo el famoso flote de válvula, que eso quiere decir que la válvula se quedaría abierta, lo que nos supondría pérdidas de potencia, pérdidas de compresión y un mal funcionamiento del motor. ¿Qué pasaría si la distancia fuese mayor que la que recomienda el fabricante? Pues pasaría todo lo contrario, que el árbol de levas o el balancín no abriría en su totalidad, lo cual no nos entrarían todos los gases frescos o no evacuaría todos los gases quemados del cilindro, con las mismas consecuencias: pérdida de potencia, pérdida de compresión, mal funcionamiento en general del motor. Por lo tanto, el reglaje de válvulas es muy importante para un correcto funcionamiento del motor. La tercera pregunta es ¿qué frecuencia debo hacerlo? Esto es muy relativo, depende de la marca y el modelo de la moto, etc. Si nos hemos comprado la moto nueva, nos vendrá el libro de mantenimiento donde nos indica cada cuántos kilómetros debemos hacer el reglaje de válvulas. Pero si nos hemos comprado una moto de segunda mano y no tenemos el libro de mantenimiento ni tenemos ese dato, para que os hagáis una idea, yo personalmente cada 10.000 kilómetros hago un reglaje de válvula. 15.000 kilómetros como mucho, pero por lo menos cada 10.000, 15.000 kilómetros ver cómo están las válvulas y si es necesario hacer el reglaje. Y la cuarta y última, los tipos de reglaje de válvulas, porque hay dos tipos: por tornillo y tuerca y por pastillas. Así que vamos a dejar la pizarra ya de un lado, nos vamos a la mesa de trabajo y os explico estos dos procesos cómo se hacen. Ya estamos en el banco de trabajo, os he puesto la segunda cámara aquí para que no perdáis detalle de la explicación y vamos a empezar a hablar del reglaje de válvulas por tuerca y tornillo. Este método de reglaje de válvulas es el utilizado cuando el motor monta balancines, que normalmente suelen ser los motores de pequeña cilindrada, aunque siempre hay excepciones. ¿Y en qué consiste la tuerca y el tornillo? Os lo explico mejor en la segunda cámara. Si os fijáis en el balancín, en la punta que es la que acciona la válvula, ¿vale? Por aquí accionaría el árbol de levas que transmitiría su movimiento hacia la válvula. Como os he dicho, en la punta vemos una tuerca y un espárrago que gira por el interior. Bien, si aflojamos la tuerca y apretamos o aflojamos el espárrago, disminuye o aumenta la distancia que hay entre el balancín y la válvula. Como veis, si giro el perno interior, por aquí hay más distancia, por lo que disminuye la distancia entre la válvula y el balancín. La tuerca simplemente actúa de modo de que cuando se aprieta el perno ya no tenga movimiento. Esta es la teoría del reglaje de válvulas por tuerca y tornillo. Ahora, ¿cómo lo hacemos o qué tenemos que hacer para hacerlo en un motor? Vamos a ello. Vale, como ejemplo vamos a tomar este motor, que es un motor de Honda, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es quitar la tapa de balancines. Yo ya he aflojado los tornillos y quitamos la tapa de balancines y observamos los balancines con las válvulas y la corona que acciona el árbol de levas. Lo siguiente que tenemos que hacer es poner el motor en el punto muerto superior
en el tiempo de compresión, justo en el momento que va a saltar la chispa. Esto sirve para asegurarnos de que las válvulas están totalmente cerradas y el árbol de levas no esté presionando los balancines para así tener todo el hueco disponible entre el balancín y la válvula. ¿Cómo conseguimos poner el punto muerto superior en el tiempo de compresión? Bien, si nos fijamos en el plato magnético, aquí veremos una F de falla, de fuego en inglés, y aquí, aunque esté un poco borrado, pone una T de top. Entonces, ese top es el punto muerto superior en la fase de compresión. Entonces, lo que nos tenemos que fijar es que esta marca quede con la marca que hay en el motor. En caso de no encontrar la marca en el motor, nos tenemos que ir al manual del mantenimiento donde nos lo indicará. En este motor es bastante sencillo porque hay dos muescas con una raya. Entonces tenemos que coincidir la T de top del volante magnético con la raya del bloque motor. Lo siguiente que tenemos que hacer es medir la distancia del balancín a la válvula con las galgas. Primero cogeremos la válvula de 0,10 y la meteremos entre el vástago del balancín y la válvula. Si vemos que la galga de 0,10 entra, cogeremos la de 0,15 y haremos la misma operación. La galga de 0,15 ya vemos que no entra, por lo tanto el reglaje de válvulas en la de admisión es de 0,10. Ahora tenemos que coger esa medida de 0,10 y compararla con lo que dice el manual del fabricante. Si no tenemos el manual del fabricante, para que os hagáis una idea, yo tomo como referencia 0,10 en admisión y 0,15 en escape. Aunque esto no sirve para todos los motores, porque algunos motores a lo mejor nos piden 0,8, 0,12 en admisión y 0,13 o 0,16 en escape. Pero yo, para que os hagáis una idea, tomo 0,10 en admisión y 0,15 en escape como términos generales, en caso de no tener el manual del mantenimiento. Si el reglaje de válvula estuviese mal, es decir, que nos entrase la galga de 0,15 o la de 0,20 o no nos entrase la de 0,10, entonces deberíamos de coger la herramienta necesaria para aflojar la tuerca. Normalmente son de 8 milímetros, 9 milímetros o 10 milímetros, es raro encontrarse de más. En este caso es de 9 milímetros, la colocamos aquí, aflojamos la tuerca y con otra herramienta, en este caso pues unos alicates, cogemos con mucho cuidado el vástago interior y lo roscamos para disminuir o aumentar la medida. Una vez que hayamos modificado la medida, volvemos a comprobar con las galgas y vemos que ya esté a nuestra medida deseada. Y para ahora acabar con el proceso, pues debemos roscar bien fuerte la tuerca para que el vástago interior no se mueva. Así que colocamos la llave en la tuerca y sujetamos el vástago interior para que no se varíe la medida. Apretamos y cuando ya lo tengamos apretado, hay que volver a medir para que esa medida no se haya variado. Y una vez apretado y comprobado que la medida no haya variado, ya hemos acabado de hacer el reglaje de válvulas. Esto deberíamos de hacerlo con todas las válvulas de admisión que tengamos y todas las válvulas de escape que tengamos. Bien, pasamos al reglaje de válvula por pastillas. ¿En qué consiste por pastillas? Os voy a explicar todo el proceso, de esta manera lo vais a entender más sencillo. En este ejemplo no os he conseguido un motor completo como antes, pero os he conseguido una culata que lo vais a entender igual de bien. Esta culata es de una Yosun Comet 250, si no recuerdo mal. Bien, nos ponemos en situación. La culata, doble árbol de levas con accionamiento directo, y a este lado la admisión y a este lado en escape. 4 válvulas. Entonces, la primera medida que tenemos que tomar es la distancia entre el árbol de levas y el taqué de la válvula. Para ello cogemos las galgas y medimos. Si la de 0,10 entra, cogemos la de 0,15 y medimos. La de 0,15 también entra, cogemos la de 0,20. Y entonces apuntamos la medida que hemos cogido con las galgas. En esta 0,15, en esta 0,15, en esta 0,20 y en esta 0,20. El siguiente paso que debemos hacer es coger el manual del mantenimiento y ver qué reglaje de válvula o qué distancia nos indica.
Aquí sí que es fundamental tener el libro del mantenimiento, porque si no, no sabremos qué distancia poner. Entonces hemos visto que el libro de mantenimiento nos dice que en admisión hay que tener una distancia de 0,10 y en escape hay que tener una distancia de 0,15. Entonces ahora tenemos que desmontar el árbol de levas, dejarlo todo bien organizado y con la ayuda de un imán, porque será más fácil, quitar los taques y dejarlos ordenados de modo que no confundamos a la hora de poner los taques en su válvula. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Dónde está la famosa pastilla? Pues bien, las pastillas se quedan apegadas arriba del taqué. Por lo que tenemos que coger el taqué y veis, aquí queda la pastilla, la cual tenemos que desimantar, dejar el taqué y esta es la famosa pastilla. Y ahora tenemos que medir la anchura de la pastilla y apuntarlo de igual manera que hemos hecho con el reglaje de válvulas. Entonces cogemos un pie de rey y la pastilla con mucho cuidado y tenemos que medirlo de la siguiente manera. Veis que esta pastilla tiene una medida de 1,75. Así lo tenemos que hacer con las 4 pastillas y apuntarlo en la pizarra. Entonces de igual manera nos apuntamos la medida de la pastilla en la pizarra. Ahora tenemos que hacer un poquito de matemáticas, aunque ya os digo yo que es muy sencillo. Vamos a coger esta válvula como ejemplo. Entonces, las pastillas, ¿vale? Cuando no está el reglaje de válvulas bien, hay que cambiarlas. Hay que llamar a la casa y pedir unas pastillas nuevas. Entonces, ¿de qué medida hay que pedir esas pastillas nuevas? Bien. Pues si yo con una pastilla de 1,90 tengo un reglaje de válvulas de 0,15, cuando en realidad lo que quiero es un reglaje de válvulas de 0,10, entonces tendremos que restar esta medida, que es la que tenemos, a la medida que queremos, y esa diferencia sumárselo a la medida de la pastilla nueva. Entonces, en este caso, ¿qué medida tiene que tener la nueva pastilla para esta válvula? Pues lo que hacemos es 0,15 menos 0,10 nos da 0,05, entonces 1,90 más 0,05 tenemos una pastilla nueva de 1,95. Entonces lo que tenemos que hacer es llamar a la casa y decir, mira, necesito una pastilla del reglaje de válvulas con la medida de 1,95. Y esta operación la tenemos que hacer con las 4 válvulas para saber las 4 nuevas medidas de las pastillas que tenemos que pedir, y cuando nos lleguen las pastillas volver a montarlo y ya tendremos el reglaje de válvulas hecho por pastilla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido qué es un reglaje de válvulas y cuáles son los dos tipos que hay, que hayáis aprendido a cómo se hace un reglaje de válvulas. Y de todos modos, como os digo siempre, si tenéis cualquier duda, dejármelo en la caja de los comentarios y yo intentaré resolverlas. Si no, nos vemos en el próximo vídeo.